Bueno, ahora veremos la interpolación con splines. Es una alternativa a la interpolación polinomial de la que habíamos hablado con los polinomios de Lagrange, de Newton o bases monomiales. Esta es una interpolación diferente y bueno, parte entonces de otras premisas. Aquí no va a haber polinomios de grado mayor o igual a 3. Entonces eso va a eliminar el efecto de Runge del que habíamos hablado. Entonces ahora no voy a construir un solo polinomio, sino que voy a hacer polinomios a tramos o por subintervalos. Y entonces también se llama polinomios piecewise polynomial interpolation, o también les llaman trazadores a los splines. Y bueno, esto reduce o más bien elimina el problema del efecto de Runge. Y bueno, implica también otros trabajos que son el cálculo o la solución de sistemas de ecuaciones lineales que pueden ser muy grandes dependiendo del número de puntos que tengamos para interpolar. Pero bueno, la idea es entonces que si yo tengo un conjunto de puntos como teníamos antes, x y y, aquí tengo que iba de 0 a n, y todos estos pensando que son diferentes y bueno, los tengo ordenados. Entonces para cada subintervalo x y más 1 voy a usar un polinomio, voy a calcular un polinomio que interpole en ese subintervalo y luego los voy a ir pegando. Entonces el chiste va a ser cómo los pego. Esta estrategia pues ya no implica que voy a tener un polinomio de grado grande, porque no importa cuántos nodos tenga, mi polinomio va a ser de grado menor o igual a 3 por tramos. Entonces, bueno, voy a tener la interpolación lineal como el ejemplo más simple, cuando yo tengo que casi está entre 1 y 3. Y bueno, yo tengo mis nodos para interpolar, x y y, donde los x son diferentes y además están ordenados en orden creciente. Entonces el spline tiene que cumplir pues la condición de interpolación de la que ya habíamos hablado. Entonces el spline evaluado en el xy, en los xy para todos los xy, tiene que ser igual a y aquí está. Este spline tiene que ser un polinomio de grado menor o igual a k, donde k está entre 1 y 3 para cada subintervalo. Los subintervalos están determinados por los nodos de interpolación. Además, aquí yo no estoy diciendo nada que tienen que ser x espaciados ni nada. Pueden tener la distribución que yo quiera. Simplemente lo que tienen que ser es ser diferentes y tienen que estar sí ordenados en orden creciente. Y el spline S va a tener una derivada continua de orden k-1 en x0, xn. O sea, en todo el intervalo que contiene a todos los nodos de interpolación, mi spline va a tener derivada continua de orden menor o igual a k-1. Entonces, bueno, puedo hablar de splines lineales, que es como tener una recta que va conectando parejas de puntos, donde las parejas de puntos son los subintervalos que están definidos por mi partición o por mi conjunto de nodos, que son todos distintos y están ordenados en orden creciente. Entonces simplemente voy uniendo con rectas los valores entre x0 y x1, o sea, voy a unir a y0, y1, luego y1, y2 y así sucesivamente. Entonces voy a tener simplemente rectas. Estas las denoto como S minúscula, S1, S2 hasta Sn. Y este va a ser un polinomio de grado menor o igual a 1. Puede ser una constante. Pero bueno, en general va a ser una recta que no va a ser constante. Y va a tener derivada continua de orden k-1, como k es igual a 1. Va a tener derivada continua k igual a 0. Y tiene que cumplir la condición de interpolación. O sea, el S spline va a ser un conjunto de funciones o de polinomios S is que van a estar definidos para cada subintervalo. Y bueno, S tiene que cumplir la condición de interpolación porque cada uno de ellos lo cumple en su propio subintervalo. Y es el corazón de la interpolación, pues que el polinomio interpolador tiene que satisfacer la condición de interpolación que es evaluado en cada uno de los nodos. Ese evaluado en los x's tiene que ser igual a los y's. Y aquí está. Entonces, para el caso de los splines lineales,
Lo que voy a tener son como rectas que van como quebradas, van uniendo parejas de puntos y para cada uno de los splines se define la recta como y0 más esta que es la diferencia dividida por x menos x0 para x que está en x0, x1 y luego análogamente en el siguiente spline pues y1 más f de x2, x1 por x menos x1 para x entre x1 y x2. Aquí fíjense que mañosamente ustedes pueden decirme cuando esté en X1 a quién le hago caso, a este o a este. Voy a dejarlo así porque yo voy a forzar a esta función a que valga lo mismo cuando está evaluado este spline en X1 o acá. Entonces que la función evaluada en X1 esta recta tiene que valer lo mismo que esta. Y luego de manera análoga cuando evalúa en X2 esta recta y la que sigue en X2, que es el nodo que comparten esas dos rectas, van a tener que ser iguales. Entonces, bueno, aquí recuerdo que esta es la diferencia dividida de Newton, como las definimos en el módulo de interpolación con polinomios de Newton. Para splines de grado 2 es lo mismo, nada más que ahora voy a considerar no rectas, sino voy a considerar polinomios de grado 2. Entonces voy a tener para cada fragmento, para cada polinomio por determinar tres constantes. A1, B1 y C1. Y así para tantos subintervalos tenga voy a tener polinomios. Y luego voy a obligar a esos polinomios a que en el nodo que comparten, por ejemplo estos dos que tienen el nodo que comparten el 4, ahí tienen que cumplir una condición de continuidad y entonces voy a obligar a que estas dos sean iguales cuando x es igual a 4. Entonces en este caso voy a tener 4 nodos y entonces como tengo 4 nodos, tengo 3 subintervalos. Estos son mis 4 nodos de interpolación y estos van a ser mis 3 subintervalos. Y entonces para cada uno de estos subintervalos yo voy a definir un spline cuadrático y cada spline cuadrático voy a tener que encontrar estas tres constantes, A1, B1, C1, A2, B2, C2, etc. Como tienen que cumplir las condiciones de interpolación, entonces estoy pidiendo que mi spline grande, evaluado en 3, valga 2, el S en 4 valga 1, el S en 7 valga 3 y el S en 9 valga 1, porque es la condición de interpolación, que aquí está. De estas condiciones de interpolación se van a formar sistemas de ecuaciones que voy a tener que resolver. Entonces de la primera, que tengo S3 es igual a 2, pues tengo que ver el 3 en dónde cae, pues cae en este polinomio, entonces tengo que evaluar con este polinomio y simplemente sustituyo el 3 y me queda esta ecuación. Cuando sustituyo el 4, pues el 4 cae en dos ecuaciones, en esta y en esta. Entonces además de que tiene que satisfacer esta, también tiene que satisfacer esta y además tiene que considerar o que satisfacer la ecuación, la condición de interpolación. Entonces en 4 tiene que valer 1. No importa si la evalúo con este polinomio o con este. Entonces voy a tener para el caso de 4 dos ecuaciones y ambas van a tener que estar igualadas a 1. Y este es el caso. Para el siguiente nodo que es 7, voy a tener que C7 se puede evaluar con este polinomio o con este otro polinomio. Entonces de manera análoga también voy a tener que igualar estas dos cuando x es igual a 7 y bueno, voy a tener que decir que ambas en x igual a 7 tienen que ser igual a 3. Y este es el caso. Y para el último nodo, pues para el último nodo nada más evalúo con este polinomio y digo cuando x es igual a 9, esto tiene que ser igual a 1. Y esa es la ecuación que tengo. Entonces tengo 6 ecuaciones y 9 incógnitas. Ahora voy a tener que forzar a las derivadas para que sean continuas. Como son splines de grado 2, son polinomios de grado 2, necesito que las derivadas de grado 1 sean continuas. Y las derivadas para este ejemplo, pues las calculo a partir de la definición de S y simplemente derivo con respecto a X este primer polinomio, este y este. Pues me va a quedar 2 a 1 por X más B1, 2 a 2 por X más B2, 2 a 3 por X más B3 y esas van a ser las derivadas en cada uno de los subintervalos.
Entonces estos son segmentos que van a, pues por definición son rectas y son continuas. Entonces no me tengo que preocupar por la continuidad porque son rectas, excepto por los extremos, ¿verdad? Entonces el único lugar donde esto podría ser discontinuo es en el 4, o en el 3, en el 4. Y particularmente me tengo que preocupar entre estas dos rectas, que en el 4 sean continuas y que en el 7 sean continuas para estas dos rectas. Entonces ahí van a venir dos condiciones más que voy a agregar a mis condiciones a mis ecuaciones para determinar mis coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2, y entonces eso me va a ayudar a completar mi sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, para asegurar la continuidad de la derivada en los nodos donde podría haber problema, establezco esta condición. Pues cuando esto lo evalúes en 4, tiene que ser igual a cuando el segundo polinomio lo evalúas en 4. Y entonces eso me da lugar a una ecuación, y análogamente para el caso de 7, cuando x es igual a 7, esta ecuación en 7 tiene que ser igual a esta ecuación en 7, y entonces tengo otra ecuación. Entonces de 6 ya tengo 8 ecuaciones y 9 incógnitas. Entonces me falta una incógnita. Y para eso voy a asumir que por conveniencia voy a decir, pues voy a suponer que la A1 es igual a 0. Y entonces si A1 es igual a 0, pues voy a reducir mis ecuaciones. Ya nada más voy a tener 8 incógnitas y ya tengo 8 ecuaciones. Entonces es un sistema de ecuaciones cuadrado. Bueno, una matriz de n por n, de 8 por 8. Aquí noten que ya no aparece la 1, entonces estos son los coeficientes que tengo yo que determinar. Y aquí están los coeficientes que son el vector de términos independientes, y eso es de acuerdo a cada una de las ecuaciones. Pues tenía yo un vector de términos independientes, pues las acomodo y resuelvo este sistema de ecuaciones. Entonces ya tengo los valores para todas estas términos que son los coeficientes de mis splines. Entonces el spline al final, con esa solución, me va a quedar de esta forma. Entonces aquí algo que es importante notar es que mi función definida en un intervalo AB y con un conjunto de nodos que están ordenados de un orden creciente y que son todos distintos, van a cumplir varias condiciones que son, no me tengo que aprender de memoria, simplemente tengo que entender la lógica de cómo está construido. Entonces, bueno, la primera condición que tiene que cumplir el polinomio de interpolación es que pues tiene que interpolar. Entonces va a ser un polinomio cúbico. Bueno, puede ser cúbico o cuadrático o lineal. En el intervalo, en el subintervalo que yo tenga, en todos los subintervalos que yo tenga. Y tiene que cumplir la condición de interpolación. Entonces, para que cumpla la condición de interpolación es que yo lo evalúo en cualquiera de los nodos y me tiene que dar la función o el y, el YJ. Esa es la condición de interpolación. Y por otro lado, tengo que asegurar que sea continuo. Entonces tengo que decir el spline en el nodo que comparten, el spline j más unésimo con el j-ésimo tienen que ser iguales en el nodo que comparten. Entonces esto de pronto de los índices puede causar confusión, pero a lo único que me estoy refiriendo es a esto. Yo tengo mi spline definido en estos subintervalos y entonces digo, este es el spline S1 y en el nodo que comparten 4 tiene que ser igual al S2. Entonces S1 en 4 tiene que ser igual a S2. Y luego S2 en 7 tiene que ser igual a S3 en 7. Esa es la condición que está aquí, que es la condición de continuidad, es esta. Y lo mismo para las derivadas. La primera derivada en el nodo que comparten tiene que ser igual. Entonces, de forma análoga, yo puedo decirles esta derivada evaluada en 4 tiene que ser igual a esta derivada evaluada en 4. Y luego esta tiene que ser igual evaluada en 7 a esta evaluada en 7 para que la primera derivada sea continua en todos los en donde pueda haber discontinuidades. Entonces esta es la condición.
Y para cuando tengo splines cúbicos, este es para cuando tengo splines cuadráticos, cuando tengo splines cúbicos, la segunda derivada también tengo que garantizar la continuidad, entonces es igual. En el nodo que comparten los splines contiguos tienen que valer lo mismo. Adicionalmente, para completar el número de ecuaciones que yo tengo y poder tener un sistema de ecuaciones de cuadrado, voy a hacer uso de las condiciones de frontera. Entonces, normalmente ustedes van a encontrar en la literatura splines con frontera libre o frontera natural. Cuando se trata de, frontera libre o natural o frontera rígida, también se llama sujeta. Cuando estoy hablando de frontera libre, lo que quiero decir es que en los extremos, la segunda derivada del spline evaluada en los extremos tiene que ser 0. Y esto pues me va a dar lugar a la ecuación que me faltaba. Y alternativamente puedo decir que tengo una frontera rígida o frontera sujeta. Entonces voy a decir que la derivada del S en X0 va a ser la derivada de F en X0 y la derivada en el extremo Xn de S también tiene que ser igual a la derivada en el extremo de la función F. Esto quiere decir que yo necesito tener la derivada o conocer la derivada de la función F en los extremos. Si no, pues no puedo yo más que dejarlo planteado. Entonces, bueno, un ejemplo muy simple es cuando yo tengo 3 puntos y construyo, como tengo 3 puntos, pues tengo nada más 2 subintervalos y voy a necesitar dos polinomios. Entonces voy a tener a P1 y a P2. Cada uno va a tener un conjunto de cuatro constantes por determinar. En el caso del primer polinomio son los alfas, alfa 1 hasta alfa 3, alfa 4, perdón, y en el segundo polinomio beta 1 hasta beta 4. Y voy a construir, como hice anteriormente, aquí pues es un polinomio de grado 3 y acá también. Entonces voy a decir, bueno, la primera cosa que necesitan cumplir estos polinomios es la condición de interpolación. La condición de interpolación lo que me dice es cuando tú evalúas este polinomio en el intervalo o en los nodos, me tiene que dar igual a, en x1 me tiene que dar igual a f de x1, en x2 me tiene que dar igual a f de x2 y en x3 me tiene que dar igual a f de x3 o y1, y2 y y3. Entonces aquí está igualado a y1, igualado a y2 y el segundo polinomio igualado a y2 y igualado a y3. Esto es porque recuerden que este polinomio se va a evaluar en este intervalo, pero este nodo lo comparten ambos polinomios. Entonces por eso tengo esas 4 ecuaciones. Y bueno, luego requiero de la primera derivada, quiero que sea también continua en el nodo que comparten. Entonces voy a imponer esa otra condición. Entonces derivo el primer polinomio y derivo el segundo polinomio y digo cuando lo evalúo en x2, ambos tienen que ser iguales, las derivadas de ambos tienen que ser iguales. Y eso me da lugar a esta ecuación. Y la segunda derivada también, entonces derivo el polinomio 2 veces, perdón, ya me pasé, derivo este 2 veces y derivo este 2 veces y los evalúo en x2. Y digo, bueno, eso tiene que ser igual. Entonces, perdón, ya me pasé todo. Entonces voy a tener esta condición para esta condición para la segunda derivada. Y esta también, porque son 2 subintervalos. Y bueno, finalmente yo quiero un spline natural, entonces quiero que en los extremos el spline, la derivada del spline valga 0. Entonces en el x1 esta derivada tiene que ser, segunda derivada tiene que ser 0, primera derivada. Y en el segundo polinomio en el extremo x3 tiene que ser 0. Entonces pues aquí ya tengo un sistema de ecuaciones con 8 incógnitas que son las alfas y las betas. Arreglo mi matriz y este es el sistema que tengo que resolver. Y bueno, pues a la hora de resolverlo pues obtengo ya mi spline. Hay algoritmos que me permiten decir explícitamente voy a ir encontrando los coeficientes
aquí está el A y también está un B, un C, un D, y los voy a ir encontrando. A partir del primero encuentro los otros. En realidad esto no es otra cosa que resolver un sistema de ecuaciones y decirme, pues la 1 la puedes resolver de aquí y te va a quedar en términos de la 2 y la 2 en términos de la 3 y así sucesivamente. Entonces esto se los dejo para que ustedes lo vean con calma, pero es la solución del sistema de ecuaciones. Porque además, bueno, pues aquí nada más tenía yo 3 puntos en el ejemplo que les acabo de mencionar, pero este sistema va a ser mucho más grande si tengo más nodos para interpolar. Entonces, aquí tengo más bien unos ejercicios sugeridos. Cuando yo tengo un spline natural en 0,2 y lo defino de esta forma, quiero encontrar las constantes B, C y D. Entonces aquí pues es relativamente fácil porque tengo yo que asegurarme que el spline satisface las condiciones de interpolación y luego la continuidad y luego la continuidad de la primera y la continuidad de la segunda derivada. Más aparte es un spline natural, entonces tiene que tener frontera natural. Eso quiere decir que la derivada en los extremos tiene que ser igual a 0. Y con eso puedo encontrar las constantes que me faltan. Y bueno, por otro lado puedo... este es un ejercicio muy interesante. Construir un spline que interpole f0 igual a 0, f1 igual a 1, f2 igual a 2 y la derivada en el 0 sea 2. Esto, si se fijan, no es otra cosa que en 0 valga 0, que en 1 valga 1 y que en 2 valga 2, pues es una recta. Entonces, si ustedes aplican el algoritmo aquí antes descrito, van a ver que a pesar de que yo parto de una ecuación cúbica, que es esta que está aquí, yo digo, mi polinomio va a tener, o mis polinomios van a tener orden cúbico. Resulta que todos los coeficientes que sean mayores que, bueno, estos van a ser 0. Todos los coeficientes que estén multiplicados por una x cuadrada, x cúbica, van a ser 0. Y lo que me va a quedar simplemente es una recta, que es lo que mejor aproxima a esos 3 puntos, que realmente lo que definen es una recta. Entonces es un ejercicio interesante hacerlo porque van a ver que ustedes desarrollan todo el algoritmo pensando que es un spline cúbico, y solito el spline cúbico les va a decir pues la mejor función que aproxima a una recta es una recta. Entonces no hay términos de orden cuadrático ni términos de orden cúbico. Entonces lo sentimos, pero ni lineales, ¿no? Entonces es simplemente una recta. Algunos de los de la bibliografía propuesta. Este es un artículo en el que me basé, y la parte de la interpolación polinomial con Lagrange y con polinomios de Newton y monomiales está basado en esto. Por supuesto, el libro de cabecera, el de Michael Heath, es muy bueno. Este libro es un libro especial para los splines y habla de muchas más cosas, porque los splines aquí, como se los platiqué, es una versión muy simplificada, pero hay muchas propiedades y otro tipo de splines que se pueden definir que son muy útiles. Y este libro, Chine y Kincaid, también es un libro muy, muy bueno. Acá me voy a pasar a los ejemplos. Entonces yo tengo un conjunto de puntos y quiero aproximarlos con un spline. Entonces voy a tener 8 puntos y voy a tener 7 subintervalos. Entonces voy a tener el primer nodo es 0. Bueno, los x van a ser 0, 0.2, 0.6, 1, 1.4, 1.6, 1.8 y 2, que son estos nodos, son los nodos de interpolación. Noten que no están equispaciados ni nada. Y voy entonces a definir un spline por tramos para cada subintervalo, es decir, entre este y este voy a definir un polinomio, entre este y este otro, entre este y otro, y luego voy a asegurar que haya continuidad del spline de la primera y de la segunda derivada. Entonces, bueno, tiene que pasar por los 8 puntos, y
si lo voy a hacer lineal, voy a hacer que tener una recta en cada uno de los subintervalos. Entonces pues me va a quedar una recta quebrada, donde voy a tener continuidad, pero no necesariamente va a ser derivable. Y ustedes pueden ver rápidamente que el spline no es derivable en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, los candidatos siempre van a ser los nodos que comparten parejas de splites. Entonces, aquí, 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 aquí. Aquí no va a haber problema porque es una recta, no hay problema, pero acá. Entonces, bueno, cada polinomio está dado por una ecuación que tiene que ver con las diferencias divididas. Este es el primer polinomio, el segundo polinomio, y los demás polinomios por tramos van a ser 7. Y voy a tener entonces que las pendientes van a estar dadas por las diferencias divididas. Si yo quiero construir un spline cuadrático, entonces ahora también tengo que pedir que la primera derivada sea continua. Entonces voy a tener esto para el spline cuadrático. Aquí sigo con el spline cuadrático. Y voy a determinar las pendientes y las constantes de integración que van apareciendo. Estos son los intervalos o los subintervalos de cada uno de los splines. Noten que aquí está al cuadrado. Y bueno, si integramos cada polinomio lineal de S', obtenemos el polinomio S. Y entonces, bueno, al final podemos encontrar el polinomio que yo estaba buscando. Entonces los splines cuadráticos van a tener un grado de libertad, y a partir de la primera pendiente, que va a ser, por ejemplo, en este caso esta, puedo calcular las otras en el subintervalo x1, x2. Y bueno, también puedo con ese mismo conjunto de nodos, puedo construir un spline cúbico. En todas estas experimentos voy a poder yo usar MATLAB. MATLAB ya tiene implementado la función de splines, pero es importante que uno vea de dónde salen y por qué salen así. Entonces, bueno, les dejo aquí estas dos presentaciones para que ustedes puedan verlas con más calma.